¿Sabías que esa pintura de frutas y flores que te parece aburrida podría contener mensajes sobre sexo, muerte o política? Los bodegones guardaban códigos secretos que hoy casi nadie sabe interpretar. Mientras paseas por un museo ignorando esas naturalezas muertas, estás perdiendo un lenguaje visual fascinante. ¿Te atreverías a descifrar lo que realmente dicen? Incluso hoy, cuando compartes una foto de comida en Instagram, estás siguiendo una tradición artística centenaria. La diferencia es que has perdido todo el simbolismo oculto. Ese still life minimalista que compraste para decorar tu sala podría tener un antepasado que hablaba sobre la brevedad de la vida y advertía sobre placeres mundanos. Los logos e iconos que te bombardean a diario utilizan el mismo lenguaje simbólico. La manzana mordida de Apple no es casualidad, evoca el conocimiento prohibido. Todo comenzó en el siglo XVI, cuando los artistas flamencos empezaron a pintar objetos cotidianos con un realismo asombroso. Pero no era solo para mostrar su técnica. En una época donde la mayoría no sabía leer, estas pinturas funcionaban como mensajes visuales complejos. Cada flor, fruta o insecto era una palabra en un texto silencioso. Imagina entrar a la casa de un comerciante en 1600 y ver un bodegón con uvas, limones y un ratón. No pensarías, qué bonito, sino, qué advertencia tan clara. Los bodegones surgieron cuando el comercio mundial explotaba. Nuevos productos exóticos llegaban a Europa, y pintarlos era mostrar riqueza y conexiones internacionales. Un limón pelado con su cáscara en espiral no era un simple alarde técnico. Representaba el paso del tiempo. La fruta se pudriría pronto, al igual que la vida humana. El término vanitas proviene de la Biblia, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Estas pinturas recordaban que la riqueza y la belleza son efímeras frente a la muerte. Los artistas escondían calaveras en brillantes composiciones florales. A veces evidentes, otras ocultas en reflejos o sombras. Un memento mori para el espectador. Clara Peters, una de las pocas mujeres pintoras de la época, incluía diminutos autorretratos en los reflejos de copas y jarrones. Un código secreto de autoafirmación. Lo más fascinante, pinturas que parecían celebrar la opulencia en realidad criticaban la obsesión por lo material. El coleccionista admiraba lo mismo que lo condenaba. Un simple reloj, una vela a medio consumir o una burbuja representaban lo efímero de la existencia. Un sermón moral disfrazado de decoración para el comedor. Pero ¿cómo sabemos que estos símbolos no son invenciones de historiadores modernos? ¿Existían realmente diccionarios de símbolos que todos entendían? En realidad, existían verdaderos manuales de símbolos. El más famoso, Iconología, de Cesare Ripa, 1593, era una enciclopedia visual que asignaba significados específicos a objetos. Los predicadores usaban estos mismos símbolos en sus sermones. Una sociedad profundamente religiosa estaba entrenada para ver mensajes morales en objetos cotidianos. Imagina vivir en un mundo donde una mosca pintada no era un alarde de realismo, sino un recordatorio de que la corrupción y la enfermedad acechan incluso en la abundancia. Un tulipán no era solo una flor hermosa, representaba tanto la riqueza como su fugacidad. Durante la tulipomanía, un solo bulbo costaba lo mismo que una mansión. Los comensales cenaban rodeados de estas advertencias mórbidas. Las familias ricas discutían el significado de las uvas pasas o la langosta mientras disfrutaban sus banquetes. Las flores no se marchitaban solo por estética, cada etapa de descomposición era un mensaje. Un pétalo caído, una hoja marchita o un insecto alimentándose simbolizaba la decadencia. El gran maestro del bodegón con mensajes ocultos fue el holandés Jan Davids de Eem. Sus composiciones barrocas mezclaban frutas exóticas con símbolos de mortalidad. Willem Kalf, otro genio del género, creaba composiciones con porcelana china y copas venecianas. Cada objeto contaba la historia del naciente poder colonial holandés. Adrien van Utrecht escondía mensajes políticos en sus bodegones. Un pavo real junto a frutas locales simbolizaba la tensión entre el lujo español y la austeridad protestante.
Las mujeres artistas como Rachel Ruiz y María Sibilla Merian revolucionaron el género. Sus composiciones florales incluían simbolismos feministas que pocos detectaban entonces. En 1600, los protestantes rechazaban las imágenes religiosas tradicionales. Los bodegones permitían incluir mensajes religiosos sin santos ni crucifijos, evitando la idolatría. Hacia 1620, surgió un subgénero llamado Prångstileben o bodegón ostentoso, que exhibía objetos lujosos. Pero siempre incluía un elemento que recordaba la futilidad del lujo. En 1630, durante la Guerra de los 30 años, los bodegones holandeses codificaban mensajes políticos. Un limón a medio pelar simbolizaba la doble cara de España. Para 1650, estos códigos visuales estaban tan establecidos que cualquier persona educada podía leer un bodegón como nosotros leemos un periódico, interpretando cada detalle. Pero aquí surge la paradoja. Los mismos comerciantes que amasaban fortunas compraban estas advertencias sobre la vanidad material. Hipocresía o compleja conciencia moral. Las familias adineradas encargaban bodegones que mostraban productos exóticos como prueba de su estatus, mientras que el cuadro en sí advertía sobre los peligros de ese mismo orgullo. La paradoja era evidente: comprar un caro recordatorio de que la riqueza es pasajera. Como si hoy compraras un Rolex que solo muestra la hora de tu muerte. Esta contradicción refleja la compleja mentalidad de la época. Los comerciantes calvinistas creían en la predestinación. El éxito económico era señal del favor divino. Mientras tanto, en España, los bodegones tomaban un cariz diferente. Juan Sánchez Cotán creaba austeras composiciones que reflejaban el ascetismo religioso católico. En Italia, compositores como Caravaggio transformaban frutas en alegorías eróticas. Un melocotón abierto o una higuera podían contener insinuaciones sexuales que hoy nos pasan desapercibidas. En Francia, Jean-Baptiste Siméon Chardin elevó el bodegón a una categoría filosófica. Sus humildes escenas domésticas contenían reflexiones sobre la clase social y el consumo. Hasta en las colonias americanas los bodegones transmitían mensajes. Las naturalezas muertas de Raphael Peale criticaban sutilmente las tensiones políticas post-revolucionarias. Con la Ilustración, el simbolismo cambió. Ya no eran sermones morales, sino reflexiones sobre el conocimiento científico. Las conchas o insectos ahora representaban el afán clasificatorio. La Academia Real consideraba el bodegón un género menor frente a la pintura histórica. Irónicamente, esto permitió mayor libertad a las mujeres artistas para dominarlo y transformarlo. Anne Balaguer-Coster, protegida de María Antonieta, revolucionó el género añadiendo comentarios sobre el rol de la mujer. Una cinta desatada no era casualidad, sino protesta velada. La revolución industrial trajo nuevos símbolos. Objetos manufacturados aparecían en los bodegones como señales del cambio social. Un reloj mecánico ya no simbolizaba solo tiempo. Un desafío creciente era la alfabetización. A medida que más personas sabían leer, el sofisticado lenguaje visual de los bodegones comenzó a perder su función comunicativa original. Los coleccionistas se enfrentaban a un dilema. ¿Debían explicar los símbolos a sus invitados o dejar que el ignorante admirara solo la técnica mientras el entendido captaba el mensaje? Algunos artistas comenzaron a jugar con esta tensión, creando trampantojos, trompe-l'œil, que engañaban al ojo. El mensaje: no confíes en las apariencias, ni siquiera en lo que ves. Dato curioso: algunos bodegones contenían recetas visuales. Si conocías el código, podías identificar ingredientes para medicinas o incluso venenos a partir de las plantas representadas. Otra curiosidad: ciertos bodegones eran encargados como advertencia para jóvenes de familias adineradas. El mensaje: disfruta tu juventud, pero recuerda que todo es pasajero. La gran revelación es esta: lejos de ser el género aburrido que muchos creen hoy, el bodegón era el más subversivo de todos. Permitía decir lo indecible bajo una apariencia inocente. Sin embargo, aquí viene el giro. ¿Y si hemos sobreinterpretado estos símbolos? Algunos historiadores modernos argumentan que estamos proyectando significados que nunca existieron.
El historiador Jochen Sander propone que muchos bodegones eran simplemente demostraciones de virtuosismo técnico. La capacidad de pintar reflejos en metal o la transparencia del vidrio. La teoría del mercado artístico sugiere que los símbolos eran principalmente estrategias comerciales. Los artistas incluían calaveras porque vendían, no por profundidad filosófica. Otros expertos argumentan que existía un doble disfrute, apreciación estética para el público general y lectura simbólica para los entendidos. Como nuestras películas con múltiples niveles. La teoría del código abierto propone que los símbolos no tenían significados fijos, sino que variaban según el contexto y el espectador, como los memes actuales. El debate sobre el erotismo en los bodegones sigue abierto. Una ostra abierta junto a un limón a medio pelar es una insinuación sexual deliberada o una coincidencia compositiva. La mayor controversia, los bodegones coloniales. Las frutas exóticas no solo simbolizaban riqueza, sino también dominio imperial. Cada piña o cacao representaba territorios conquistados. ¿Eran estos cuadros celebraciones del imperialismo o críticas veladas? La interpretación cambia radicalmente según quien analice la pintura y desde qué perspectiva histórica. Los bodegones de caza generan debates éticos modernos. Lo que entonces era un símbolo de abundancia, hoy puede verse como celebración de la crueldad animal o el extractivismo. La ausencia de figuras humanas también genera controversia interpretativa. ¿Es un enfoque en los objetos o una estrategia para evitar la censura en temas políticos o religiosos? Las evidencias documentales son escasas. Pocos pintores dejaron escritos explicando sus símbolos. ¿Tenemos derecho a interpretar sus intenciones sin sus testimonios directos? Cartas y contratos de la época mencionan ocasionalmente estos códigos. Un documento de 1643 pide específicamente vanitas con reloj y calavera oculta, confirmando algunas teorías. Los inventarios post-mortem también aportan pistas. Una pintura descrita como mesa con fruta significando las edades del hombre, confirma que estos códigos eran reconocidos. Libros de emblemas de la época establecen paralelos claros con los objetos en bodegones. El Emblematum Liber de Alciato era consultado tanto por predicadores como por artistas. El dilema fundamental, ¿eran estos cuadros herramientas moralizantes sinceras o simples objetos decorativos con una capa superficial de piedad para justificar el lujo? Quizás la verdad está en medio. Los bodegones permitían a los ricos disfrutar de la representación de sus posesiones mientras aparentaban humildad y conciencia moral. Con el impresionismo, el enfoque cambió. Cézanne no pintaba manzanas por su simbolismo tradicional, sino para explorar forma, luz y color. El bodegón se liberaba de su carga moral. Sin embargo, no desapareció el simbolismo, solo se transformó. Los girasoles de Van Gogh o las manzanas de Cézanne crearon nuevos códigos visuales con significados personales. El legado inmediato fue la fotografía publicitaria. Los primeros anuncios de productos copiaban las composiciones de bodegones clásicos, apropiándose de su prestigio cultural. Los catálogos de productos de principios del siglo XX imitaban compositivamente a los bodegones holandeses, pero invirtiendo el mensaje. Ahora celebraban el consumo sin ambigüedad moral. La gastronomía moderna debe mucho a estos cuadros. La estética de emplatado contemporánea sigue principios compositivos desarrollados por pintores de bodegones del siglo XVII. Los museos de artes decorativas nacieron en parte para contextualizar los objetos representados en estos cuadros. Querían mostrar las verdaderas porcelanas, cristales y tejidos pintados. El arte japonés adoptó y transformó la tradición occidental del bodegón. Artistas como Watanabe Seitei combinaron técnicas occidentales con simbolismo tradicional japonés. En América Latina, Frida Kahlo reinventó el bodegón con frutas que simbolizaban la identidad mexicana, sexualidad y fertilidad. Un código visual con raíces coloniales pero mensaje decolonial. El pop art de Warhol y Lichtenstein puede verse como una reinvención del bodegón. Sus latas de sopa y cómics eran los nuevos vanitas, comentando sobre comercialismo y cultura de masas. El concepto de folk styling
en fotografía deriva directamente de los bodegones. El limón artificialmente perfecto de hoy tiene su antepasado en los limones irrealmente perfectos de Van Belleren. A lo largo del siglo XX, el bodegón se democratizó. Las naturalezas muertas dejaron los palacios para aparecer en publicidad, diseño de interiores y eventualmente en nuestras redes sociales. La fotografía culinaria de Instagram es heredera directa del bodegón, pero con un giro irónico. Ha perdido gran parte del simbolismo moral mientras mantiene la función de estatus social. El flat lie de productos de lujo en redes sociales es el equivalente moderno del Prångstillleben. La composición ha evolucionado, pero seguimos mostrando objetos como símbolos de estatus. Las naturalezas muertas contemporáneas a menudo incorporan plásticos y productos industriales. Artistas como Cindy Wright usan el formato para criticar el consumismo y la contaminación. Hoy, fotógrafos como Irving Penn o Wolfgang Tillmans crean bodegones con objetos cotidianos que cuestionan que valoramos como sociedad. El género sigue siendo profundamente filosófico. Diseñadores de videojuegos estudian bodegones clásicos para crear entornos interactivos convincentes. Los objetos en juegos como The Last of Us siguen códigos visuales centenarios. Cada vez que compartes una foto de tu café con un croissant perfectamente colocado, estás creando un bodegón moderno. Sin saberlo, participas en una tradición artística de siglos. Los influencers de gastronomía son herederos de los maestros flamencos. Sus fotos cuidadosamente compuestas de platos exóticos funcionan como los símbolos de estatus del siglo XVII. Las marcas de lujo entienden este lenguaje visual. Un anuncio de Hermès o Louis Vuitton utiliza técnicas compositivas desarrolladas para bodegones del barroco, activando los mismos deseos. El fotógrafo Tyler Shields creó una serie donde destruye objetos de lujo como bolsos Birkin. Es un vanitas contemporáneo que cuestiona nuestros valores materiales. La artista Claudia Casarino crea instalaciones de ropa suspendida, bodegones tridimensionales que hablan sobre identidad, género y migración. El código visual sigue funcionando. La fotógrafa Laura Letinsky captura mesas después de comidas, con restos de alimentos y vajilla desordenada. Un comentario sobre consumo y desperdicio usando el lenguaje del bodegón. El diseñador de moda Alexander McQueen basó colecciones enteras en simbolismo de bodegones. Sus estampados de calaveras y flores marchitas son vanitas portables contemporáneos. Al igual que en el siglo XVII, seguimos usando objetos para construir identidades. Solo que ahora, en lugar de un globo terráqueo o un libro en el cuadro, mostramos gadgets tecnológicos. Como los burgueses holandeses, usamos objetos para señalar estatus y valores. La diferencia es que ya no incluimos recordatorios de nuestra mortalidad junto al último iPhone. Los unboxing videos son ritualización del consumo, como las pinturas que mostraban copas venecianas recién desempacadas. Celebramos la adquisición con la misma reverencia ritual. Artistas digitales como Nikita Diakur crean bodegones en 3D donde los objetos tienen física imposible. Una reinvención del trampantojo utilizando las herramientas de nuestro tiempo. El NFT Hébridas de Beple, vendido por $69 millones, contiene numerosas referencias a bodegones históricos, demostrando la continuidad de este lenguaje visual en lo digital. Plataformas como Pinterest funcionan como catálogos de símbolos modernos. Organizamos y categorizamos imágenes de objetos deseables, creando nuestros propios códigos visuales personales. La inteligencia artificial está siendo entrenada en reconocer y generar bodegones. Cuando pides estilo bodegón holandés, los algoritmos reproducen códigos visuales de hace 400 años. Fotógrafos gastronómicos estudian deliberadamente a maestros como Osias Bert para crear imágenes que vendan productos. El lenguaje visual del deseo consumista tiene raíces barrocas. En exposiciones recientes como Feast for the Eyes, museos exploran la fotografía gastronómica como heredera del bodegón, reconectando estas expresiones contemporáneas con su historia. El problema actual es que vemos estos cuadros sin las herramientas para interpretarlos. Es como mirar jeroglíficos sin saber nada de cultura egipcia. Apreciamos la forma, no el contenido.
Estudios recientes de neurociencia muestran que pasamos menos de 15 segundos frente a cada pintura en museos. Los bodegones, sin figuras humanas dramáticas, reciben aún menos atención. Un experimento con seguimiento ocular demostró que los visitantes actuales se fijan en detalles técnicos y composición, mientras ignoran elementos simbólicos clave que eran el punto focal original. Nuestra percepción está condicionada por Instagram. Buscamos lo instantáneamente impactante, mientras que estos cuadros fueron diseñados para contemplación lenta y revelación gradual. La Galería Nacional de Londres ha comenzado a incluir mapas de símbolos, junto a bodegones famosos, revelando significados ocultos como si fueran acertijos visuales para el visitante. El Museo Rijksmuseum creó una aplicación de realidad aumentada que revela capas simbólicas en bodegones cuando apuntas con tu móvil, reconectando al espectador moderno con mensajes perdidos. Psicólogos han estudiado cómo reaccionamos a símbolos de mortalidad en arte. Curiosamente, un memento mori del siglo XVII genera menos ansiedad que imágenes explícitas contemporáneas. Cuando mostramos imágenes de bodegones a personas sin conocimientos artísticos, pero explicamos los códigos, su apreciación aumenta drásticamente. El aburrimiento se transforma en fascinación. En Japón, donde la tradición visual incluye simbolismo en objetos cotidianos, los visitantes comprenden intuitivamente bodegones occidentales mejor que europeos contemporáneos. El filósofo Byung-Chul Han argumenta que hemos perdido la capacidad de contemplación profunda. Nuestras fotos de comida son superficiales porque ya no sabemos leer símbolos. Un fenómeno interesante. Los niños suelen entender intuitivamente el simbolismo en bodegones mejor que adultos. Aún no han perdido la capacidad de ver significados en objetos simples. Ciertos símbolos han sobrevivido. Seguimos asociando calaveras con peligro y reconocemos la manzana como símbolo de tentación. Son residuos de un lenguaje visual mucho más rico y complejo. La medicina moderna confirma la sabiduría de antiguos símbolos. Los alimentos representados como humores opuestos en bodegones a menudo tienen propiedades nutricionales complementarias. Historiadores culinarios recrean platos vistos en bodegones para entender sabores del pasado. Estas recreaciones revelan que las representaciones eran más científicas de lo que creíamos. Las investigaciones sobre percepciones interculturales muestran que ciertos símbolos son casi universales. La fragilidad del vidrio o la dulzura de frutas maduras comunican conceptos similares. La antropóloga Mary Douglas señaló que todas las culturas usan objetos como sistemas simbólicos. Los bodegones no inventaron este lenguaje, solo lo refinaron a un nivel extraordinario. Recapitulemos. Lo que parece una simple pintura de frutas y objetos es un complejo sistema comunicativo. Cada bodegón es un texto visual que habla sobre vida, muerte y valores humanos. Estos cuadros aparentemente mundanos contienen advertencias morales, comentarios políticos, insinuaciones eróticas y reflexiones filosóficas, todo escondido a simple vista. El humilde bodegón, lejos de ser aburrido, era el género más subversivo. Permitía a artistas comunicar mensajes prohibidos bajo la apariencia de inocentes representaciones de objetos. Aprender a leer un bodegón nos reconecta con un rico lenguaje visual que hemos perdido, pero que sigue influyendo en cómo componemos imágenes en la era digital. Cada vez que vemos estas obras sin entender sus códigos, estamos como analfabetos frente a un libro abierto. Vemos las letras pero no comprendemos las palabras y oraciones. Nuestra sociedad de consumo tiene mucho que aprender de estos cuadros. Nos recuerdan que acumular objetos sin reflexión moral es un camino vacío que otras generaciones ya recorrieron. Los bodegones nos enseñan a ver profundidad en lo cotidiano, a encontrar belleza en lo simple, y a reconocer que incluso lo mundano puede comunicar verdades profundas sobre la condición humana. En un mundo saturado de imágenes superficiales, estos cuadros nos invitan a una pausa contemplativa. Nos piden mirar de nuevo, más despacio, y descubrir significados ocultos. Quizás lo más valioso que estos cuadros pueden enseñarnos hoy es a recuperar nuestra alfabetización visual, la capacidad de leer imágenes más allá de la reacción instantánea y emocional. Como dijo el historiador de arte Ernst Gombrich, no hay ojo inocente. Cada mirada está condicionada por lo que sabemos. Aprender el lenguaje de los símbolos es ver un mundo nuevo.
La próxima vez que visites un museo, detente frente a esos bodegones que solías ignorar. Busca la calavera escondida, el insecto simbólico, el reloj que marca el tiempo fugaz. Y cuando tomes la próxima foto de tu comida para Instagram, recuerda que participas en una tradición artística milenaria. Quizás podrías añadir un pequeño símbolo, tu propio código secreto. La riqueza de este lenguaje visual no tiene por qué quedarse en el pasado. Podemos revivir estos códigos, reinterpretarlos y darles nuevos significados relevantes para nuestro tiempo. En un mundo donde nos comunicamos cada vez más a través de imágenes, recuperar la profundidad simbólica de los bodegones no es solo un ejercicio académico, sino una necesidad cultural urgente. ¿Te ha gustado este viaje por el mundo oculto de los bodegones? Suscríbete para descubrir más lenguajes secretos del arte y la cultura que están escondidos a simple vista. Y comparte este video con alguien que cree que los bodegones son aburridos. Quizás, como aquellos comerciantes holandeses, descubran que lo que parece simple esconde universos completos.